Bien. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues es bastante pertinente hablar de él hoy porque pues por todo lo que estamos viviendo, por lo que ya se mencionó hace un momento, lo que estaba comentando Berna, lo que comentó Nati, acerca de lo que vive en nuestro país. Y bueno, curiosamente, como que siempre, últimamente me están aventando temas medio difíciles, pero bueno, creo que también son temas que tenemos que tratar. Y en esta mañana la enseñanza, la reflexión que vamos a tener se titula Los cristianos y la corrupción. Entonces es algo que a mí personalmente me confronta mucho cuando hablamos de corrupción, porque pues hay muchas posturas respecto a este problema, a esta situación, y esto es de lo que vamos a hablar en un momentito más. Y pareciera que la corrupción es algo tan cotidiano que muchas veces ya ni nos importa, ¿no? O sea, se nos empieza a hacer así como decía mi hermano Natalie, se nos hace el cuero muy duro ante muchas situaciones y se nos olvida ser un poco más sensibles ante lo que se vive. Pero bueno, entonces por eso es que les comento que creo que hablar de este tema hoy no pudo haber sido más oportuno, y además reflexionando mucho en algunas cosas que he estado platicando con Rosy y con Baldo también esta semana acerca de lo que estamos viviendo. Y bueno, ciertamente hablar de corrupción es un tema pues ya de por sí complicado, pero pues todavía más complicado cuando hablamos de la corrupción también desde una perspectiva cristiana, desde una cristología acerca de cómo es que como cristianos debemos enfrentarnos ante esta realidad. Hablando de nuestra cultura, de nuestra sociedad, creo que vivimos inmersos en un sistema pues que está totalmente corrupto, y es algo que hoy en día podemos ver en los medios de comunicación, las redes sociales, noticias, está en boca de todos lo que sucede, ¿no? Con estas cosas de pues, malos manejos de dinero, de abuso de poder, de por ahí una casa que se acaba de construir en las lomas, etcétera, ¿no? Son cosas que ya pues, rebasan la discreción que de alguna manera antes se tenía cuando se hacían cierto tipo de cosas, ¿no? Se convierten en escándalos ya de dimensiones desproporcionadas, aunado a toda la injusticia y la impunidad que se vive. Entonces, yo estuve consultando un material de un hermano que se llama Arnoldo Wins, que se llama precisamente así, Los cristianos y la corrupción, puesto que se puede abordar de tantas maneras que pues, al ver la escritura dice uno, pues, se puede perder, ¿no? Cuando tratamos de hablar de la corrupción sin tener una guía. Y este hermano hace un estudio muy interesante de la corrupción en un contexto latinoamericano, pero a la vez desde una realidad cristiana. Lo que dice este hermano es que cuando escuchamos hablar de corrupción generalmente suceden tres escenarios, ¿no? Y pues nos podemos ir por cada uno de ellos. Generalmente se escucha corrupción e intentamos evadir el tema, ¿no? Hay una resignación, un sentido así como fatalista, y se considera que bueno, pues ahí está y no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Como que esa es la postura generalizada. También existen las excusas, ¿no? Que tienen que ver un poco con lo que mencioné hace un momento. De alguna u otra manera se intenta justificar la existencia y la práctica de la corrupción. Se argumenta que hay factores sociológicos, culturales que apoyan a que esta conducta se siga dando, ¿no? Decimos, no, pues es que la gente roba porque no le pagan suficiente, es que el funcionario pide mordidas porque sus sueldos son bajos, etcétera, ¿no? Se empieza a excusar la corrupción con este tipo de argumentos. Pero también está la postura del análisis, que nos permite hablar acerca de situaciones concretas y elaboración de soluciones útiles, que yo creo que es lo que deberíamos de considerar en esta mañana, y por cierto es una de las alternativas más alentadoras, ¿no? Entonces, bueno, la corrupción, yo creo que todos al menos escuchamos esta palabra una vez al día, ¿no? Pero ¿qué es la corrupción? A ver, nada más dos personas que quieran decir qué es para ellos la corrupción. ¿Vas a decir algo, yo? Sí. Bueno, sería ir contra las leyes, las reglas, a sabiendas pues que no está de base para conseguir lo que quieran
¿no? Algo que está fuera de la legalidad es la corrupción. Algo que está fuera de la legalidad. Está sucio, ¿no? Algo que está sucio. O sea, hay muchos sentidos que le damos a la palabra corrupción. Entonces, hace este hermano un breve estudio, lo voy a estar citando constantemente en la enseñanza de esta mañana, y habla de pues, las raíces, ¿no? Un poquito de la etimología de la palabra corrupción, y como tiene significados tan variados, es por eso que se aplica en tantas formas la palabra corrupción. Dice que hay una raíz indoeuropea de corrupción, que es reut, que quiere decir arrebatar, y se refiere a quitar o tomar alguna cosa con violencia, con fuerza. Corromper entonces es el acto de que estamos desnaturalizando, como comentó Yolanda, algo que es fuera de lo natural, y desviar algo del fin para el que estaba creado naturalmente. Y bueno, también los diccionarios enfatizan de una manera muy especial que la palabra tiene una amplia gama de significados, por eso es que la gente que es tan corrupta es tan creativa también, ¿verdad? Y el término corruptium viene de cor y ruptum. ¿A qué le suena cor? Corazón. Y ruptum, Roto. corazón roto. Esa es también otra de las definiciones que se utilizan. Otra definición afirma que viene del latín corrumpio, por ejemplo, derivado de corruptum, que tiene un significado en la acción y efecto de corromper o corromperse, alteración o vicio. Como ven, todas las definiciones que ustedes empezaron a dar, todas las ideas que tienen acerca de la corrupción son correctas. Descomposición, desorganización de las partes de un todo, depravación, perversión, desmoralización, etc. En general es una disgregación, una ruptura de los elementos de algo para lo cual se tiene un propósito original y fue descompuesto. Es una mudanza o un cambio negativo de algo que era positivo, algo que totalmente se desvirtuó. Así que bueno, tenemos aquí una audiencia que sí está bastante contextualizada con lo que es la corrupción, además de que vivimos en un medio que es así. Pero bueno, hablando un poco acerca de la corrupción en nuestro contexto mexicano, latinoamericano, pues la corrupción se utiliza para denominar a los fenómenos pues, más diversos, ¿no? Algunos de los ejemplos que ya dijimos al iniciar la reflexión. Se define como alteración, vicio, diarrea, abuso introducido en las cosas materiales, corrupción de costumbres, echar a perder, depravar, sobornar, cohechar a un juez, etc., ¿no? Pervertir a una persona con regalos, seducir, incomodar, fastidiar, etc. Entonces, la corrupción muchas veces dice aquí que no deja rastros, es decir, en ocasiones no deja rastros porque no se aplica sobre una persona, sino que el daño de la corrupción se ve reflejado en toda una sociedad. Es un delito, como menciona aquí el autor, en el que las partes culpables se benefician mayormente y no dejan a lo mejor una víctima personalizada, sino que pueden acabar con una sociedad, una población entera. El daño recae generalmente sobre la sociedad. Y el principal aliado de la corrupción es el silencio y la impunidad. Entonces, aunque estoy haciendo una reflexión acerca de lo que menciona un autor en un contexto, digamos, pues, un poquito académico, pareciera que estamos hablando de las noticias, ¿no? Se habla de impunidad, se habla de cohecho, se habla de violencia, de injusticia, y es algo que escuchamos constantemente. Entonces, como les comenté, creo que ejemplos de esto pues sobran, ¿no? Tristemente. Y bueno, pues lamentablemente nuestro país en estos días se encuentra así como que en el ojo del huracán por la escalada de violencia que se ha generado a partir de actos de corrupción. Por una ansia de tener poder económico, de tener un poder territorial, etcétera, con muchas luchas de poder entre grupos que a lo mejor son narcotraficantes, grupos políticos, etcétera. Esto ocasionando pues algo que es terrible, ¿no? Las consecuencias de la corrupción pueden ser fatales, como ya lo estamos viendo hoy en día. Pero muchas veces como cristianos también caemos en la tentación de pensar que bueno, pues necesitamos orar, ¿no? Sí, orar, eso ayuda,
Y sí, verdad, efectivamente la oración también mueve montañas, pero hay muchas cosas que también se deben hacer que tienen que ir en consecuencia con esta oración. Muchas veces hablamos también como cristianos o caemos en la tentación de ver que en la Biblia a lo mejor hay algunos ejemplos de corrupción, pero son muy localizados y no aparecen en toda la Escritura. Sin embargo, no es así. También hay casos muy concretos documentados en la Escritura donde hubo corrupción y hubo personas que alzaron su voz en medio de estas situaciones. Creo que también otros cristianos, espero que sea el caso de nosotros, residimos en un contexto de injusticia, como el que vivimos aquí, pero sí nos hacemos preguntas como estas, ¿no? O al menos yo esperaría que nos las hiciéramos. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto que está sucediendo? ¿Cuál es la responsabilidad que como cristianos tenemos ante lo que estamos viviendo, ante esta realidad social? Y la Biblia, hermanos, demuestra que hay una preocupación de Dios también en relación con la vida humana. Finalmente, la corrupción destruye la vida. Eso es algo que estamos viendo y es algo muy terrible, ¿no? La verdad, a veces ya ni me dan ganas de ver las noticias porque dicen que salen fosas y aparecen. Digo, y no es porque me quiera hacer, sino porque la verdad es algo terrible, es algo horroroso lo que se está viviendo. Pero todo esto es causa de la corrupción, causa del pecado, causa de la maldad, a fin de cuentas. La Biblia nos muestra a Dios desde el Génesis como el creador de la vida, como el creador del universo. Amén, todos conocemos el Génesis. Que cómo haya sido la creación, bueno, eso también es otro tema, ¿no? No estamos aquí para hablar de que si la evolución o la creación, pero ahorita centrémonos en que Dios es el dador de la vida, creador de la vida y creador del universo. Y entre esta creación se encuentra el ser humano. Su relación, más bien la reacción inicial de Dios sobre su creación es que dice, y vio Dios que todo era bueno. Y lo dice muchas veces el Génesis, y vio Dios que era bueno. Es decir, ¿había una corrupción en la creación? La Biblia nos dice que originalmente no. Pero también nos dice que Él encomienda su creación al hombre. Le está dando señorío sobre toda la creación, a lo que le llamamos también la mayordomía, que es el acto de administrar, de ser cuidadoso, de tener un encargo que le da el Señor sobre ciertas cosas. Entonces se le da este dominio al hombre para que señoree sobre su creación. Sin embargo, pues el hombre, en su afán de ser como Dios, de tener mayor poder, de tener mayor sabiduría, pues cae en pecado. Y esto es lo que sucede, esta es la naturaleza humana. Y a partir de entonces, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, la maldad ya no se apartó de la humanidad, estuvo presente a lo largo de toda la historia. Pero Dios también buscó alternativas a esta maldad, buscó siempre soluciones a los problemas. Y es ahí, como nos dice la Biblia, donde aparece la historia de la salvación. Dios levantó a lo largo de la historia muchas personas para que se reconciliara la humanidad con Dios. Uno de ellos fue Abraham, después vino Moisés, después vinieron los jueces, después vinieron los profetas, etc. Siempre hubo personas que se levantaron y trataban de hacer recapacitar a las personas de que deberían devolver su corazón a Dios. Entonces, bueno, ahí hay una gran cantidad de personajes de los cuales podríamos hablar en el Antiguo Testamento. Obviamente no podemos abordarlos a todos, pero vamos a hablar de un personaje en especial que me parece que es muy importante que lo recordemos hoy y me parece muy pertinente. Vamos a centrarnos un poquito en la figura de Amós. ¿Quién de ustedes ha leído el libro de Amós, aparte de Carlos? Bárbara. ¿Quién más ha leído a Amós, el profeta Amós? Baldo, Moy. ¿Qué tanto se habla en la Biblia acerca de la persona de Amós? ¿Qué podemos saber de él? Así nada más viendo rápidamente el capítulo 1 de Amós, ¿qué tanto nos dice acerca de su vida? El libro de Amós. ¿Quién era él? ¿Era campesino? Era un campesino, era un pastor, era un profeta profesional. No. La Biblia no dice que era un profeta profesional. Y si nos habla la Biblia de que en Israel había muchísimos profetas, personas que estaban dedicadas enteramente a esto, tenían ese ministerio, porque en la actualidad también hay profetas profesionales, ¿no? Bueno, no voy a hablar de esas personas ahorita, pero
Sí, hay personas que se ponen así el título así de profeta, pero más como nobiliario. La Biblia nos habla de un Amós que es un profeta muy sencillo. Dice que vivió en un contexto de corrupción como el que se vive hoy en día. Amós vivió en Israel a mediados del siglo 8 antes de Jesucristo. Dice la Escritura que fue el primero de los profetas al que le correspondió profetizar al reino del norte antes de su destierro. La profecía de Amós hace un énfasis muy distinto al que habían hecho los profetas anteriormente, porque no sé si ustedes se acuerdan, otros profetas como Jonás, etcétera, que hablaban de que se arrepintieran de sus pecados, que volvieran a la adoración de Dios, que no se olvidaran de la ley. Casi siempre el énfasis de la profecía era hacia reintegrar al hombre, al pueblo de Israel, al culto, a la adoración a Dios. Entonces la profecía de Amós hace un énfasis muy distinto, porque su principal demanda es que tenía que ver no con el culto, sino con la conducta del hombre. Amós vive en un contexto en el que se había llegado a una tal corrupción, a una injusticia que era ya demasiado grande, esto era insoportable. Resulta interesante también reflexionar en que no es que Amós estuviera frustrado y se pusiera a profetizar hacia el pueblo, sino que también es una preocupación que tiene Dios y que le dice a Amós que vaya hacia su pueblo y empiece a denunciar su injusticia, su avaricia, que empiece a denunciar toda esta ansia de poder que tienen porque están corrompiéndose la sociedad. Esta demanda de Dios le permite a Amós ver la realidad de su pueblo y los propósitos de Dios respecto al mismo. Porque el mensaje de Amós hacia Israel tiene que ver con las realidades económicas, políticas y sociales y también religiosas, pero no únicamente religiosas como lo habían hecho los otros profetas. En tal sentido, Amós, pienso yo, y también lo menciona aquí el autor, adquiere una actualidad única y muy pertinente para la situación actual de nuestro México, de nuestra realidad. Sería muy interesante que pudiéramos leer en nuestras casas todos el libro de Amós. Si ustedes pudieran hacerlo en esta semana y si quieren ir comentando algunas cosas ahí por el Facebook, por el grupo, estaría muy bien porque nos vamos a dar cuenta de muchas cosas interesantes. Amós denuncia la maldad del pueblo. No está hablando aquí de que no están yendo a la iglesia o a la sinagoga. Está hablando de pecados que son muy tangibles, cosas que tienen que ver con la conducta del pueblo. Bueno, volviendo a la persona de Amós. Ya mencioné hace un momentito que pues se habla de que era un pastor, pero no se da muchísima información acerca de él, como a lo mejor de otros profetas en el Antiguo Testamento. No se conoce la fecha de su nacimiento, tampoco se conoce la fecha de su muerte. Lo que dice el autor es que el nombre de Amós se deriva de la raíz hebrea amás, que significa levantar, cargar, llevar. En el primer capítulo de Amós nada más nos dice que es Amós, pastor de Tecoa. Se conoce su lugar de origen y por lo que nos dice alguna literatura, Tecoa era un pueblo del Reino del Sur que estaba aproximadamente a unos 17 kilómetros al sur de Jerusalén. Amós era un pastor y además recolector de higos silvestres. Esto lo dice en el capítulo 7, en el versículo 14. Así que pues por lo que podemos ver de la persona de Amós, no era un profeta profesional como los que había en Israel en su tiempo. Probablemente, al ser pastor y recolector de higos silvestres, pertenecía a la clase humilde. Amós probablemente era pobre, ¿no? Y sobre sus características personales, lo que sí podemos afirmar, si nos vamos al capítulo 7 de Amós, es que dice que tenía un mensaje de Dios y un profundo sentido del llamado. Quisiera que alguien me apoyara a leer del capítulo 7, desde el versículo 14 al 17, por favor. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová
Bueno, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevada cautiva lejos de su tierra. Bueno, Amós no está aventando ahí el currículum del profeta profesional, ¿no? Simplemente dice quién es él, dice cuál es su ocupación, y es muy directo. Lo que podemos ver de él es que tenía un llamado de Dios, tenía un mensaje muy claro y tenía un estilo muy directo de decir las cosas. Es decir, no parece que fuera una persona que se fuera por las ramas, ¿no? Y también tenía un valor muy grande para enfrentar a todos los poderes de ese siglo, siendo una persona tan sencilla. Entonces estaba investido por el Espíritu y por el poder de Dios. Eso es lo que podemos apreciar por lo que nos dice la Escritura. Y también era una persona que tenía una fe muy grande. Esto nos lo dice el capítulo 9. Entonces, en el tiempo en el que Amós vivía, era el tiempo del rey Jeroboam II, nos dice la Escritura y nos dicen también algunos materiales que en este tiempo Israel estaba viviendo en una prosperidad muy grande, hablando de la cuestión material. Israel estaba en un periodo de expansión territorial y mucha prosperidad. Entonces también en el libro de Amós se habla acerca del lujo, del progreso que había, pero también acompañado de mucha injusticia, contrastes entre ricos y pobres, corrupción del derecho, fraudes en el comercio, etc. Así igualito que aquí. La preocupación por los objetivos materiales que tenía el pueblo de Israel, pues ya se les había ido de la mano, ¿no? Hasta llegar a la depravación moral y religiosa. Amós denuncia que la alianza con Dios, ustedes recuerdan que pues el pacto que había hecho Israel con Dios se había convertido en letra muerta, es decir, ya para ellos ya no existía esa alianza. Dice que recordaban el culto, pero el hecho de ir al culto no tenía ningún influjo en su vida diaria. Habla de que los ricos y poderosos eran totalmente insensibles a las necesidades de los pobres. Mientras los pobres no tenían para construir una casa, los ricos tenían varias casas. Esto lo dice el capítulo 3. Dice que ostentaban muebles costosos y no necesitaban privarse de nada. Y en cambio los pobres eran víctimas de toda clase de estafas, en materia de propiedades, en los tribunales, en las transacciones comerciales, y al hombre indefenso y sin influencia siempre le tocaba la peor parte. ¿Les suena conocido? Sí, ¿no? Entonces creo que sí resulta pertinente lo que mencionábamos en este libro. También es un profeta que denuncia la injusticia en las naciones vecinas. Y esto es algo que le gustaba mucho a Israel, ¿no? Le gustaba tener así como que a sus profetas profesionales para que hablaran maldición de las naciones que estaban a su alrededor. Pero ángeles, que Amós también les habla a ellos, ¿no? Y de una manera muy fuerte. Y dice la Escritura que Amós habla de 7 pecados muy grandes que denuncian acerca de Israel. Y de esto les voy a dar el pasaje. Voy a pedir a alguien que lea Amós 2, del 6 al 8. Si lo tienes allá a mano, Waldo, por favor. Sí. Aquí en esta parte concentra Amós gran parte de la denuncia que hace al pueblo de Israel. 2, del 6 al 8. Sí, por favor. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer, y así profanan mi santo nombre. En sus festivales religiosos están a sus anchas usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. Una serie de pecados que se cometían ahí. Habla de que se vendía al inocente por dinero, se vendía al pobre por un par de sandalias, oprimen y humillan a los pobres, se niegan a hacer justicia a los humildes, el padre y el hijo se acuestan
una mujer. Entonces es una mezcla de pecados, de corrupción, de perversión muy grande la que Amós viene aquí a denunciar. Entonces la tarea que tiene Amós es... ¿sí? Yo no quiero comentar algo que ahora estamos todos porque aparentemente estamos en el pueblo de que los ricos son los malos y los pobres son los buenos. Y el problema que tenemos actualmente es en la corrupción, que está incluso en la gente más humilde. O sea, ya se ha permeado a todos los humildes para no entrar en esa lucha, digamos, como son los ricos y poderosos y nosotros somos las víctimas porque somos pobres. Sí. No, está bien, digo, y no estamos comentando esto, estamos ahorita hablando del contexto de Amós, pero como comenté hace un momento, la corrupción pues ha permeado a toda la sociedad y es lo que sucede. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de nuestro contexto, ¿no? Y qué es lo que sucede. Entonces aquí la denuncia de Amós, y lo menciono de esta manera porque Dios sí se muestra como un Dios parcial que siempre ha abogado por los pobres. Sin embargo, sí tenemos que ser cuidadosos porque, como en alguna vez Carlos nos mencionó, tampoco se trata de romantizar la pobreza, ¿no? No estamos diciendo que por eso el pobre sea bueno y todos los ricos sean malos. Nada más, sí vamos a hacer esa aclaración. Pero bueno, volviendo a cuál es la tarea que tiene Amós en medio de toda esta problemática que se vive en Israel. Él denuncia el pecado, anuncia el castigo que va a sufrir Israel por la desobediencia, pero también él está anunciando el propósito final de Dios. Esto se ve en el capítulo 9, ¿no? Si ustedes quieren leerlo un poco más adelante, tenerlo ahí señalado. Porque también Amós habla en la parte final del libro, acerca del señorío universal de Dios, tratando de hacer volver al pueblo para lo cual fue creado, como parte de la creación de Dios. No solo sobre la naturaleza, sino también sobre la historia de las naciones. Porque cuando Amós habla del juicio, este juicio se entiende claramente como la búsqueda de la purificación de Israel. Entonces también lo que menciona este autor, que se me hace muy interesante, es que dice que para ellos, para el pueblo de Israel, Dios era su instrumento, en lugar de que ellos fueran el instrumento de Dios, porque habían convertido a Dios en su posesión propia. Es decir, ellos se enorgullecían de que ellos eran un pueblo que tenía un Dios poderoso, pero más bien habían olvidado que ellos eran un pueblo al cual Dios había llamado a ser santo. Y eso es a lo que Amós les está llamando, a que vuelvan sus caminos a la justicia y a Dios. Entonces Dios, por lo que podemos ver aquí, se opone enérgicamente a las falsas apariencias. Después de la purificación, solo iba a quedar un remanente bien purificado para seguir los planes de Dios. Entonces sí sería conveniente que leyéramos después todo el libro de Amós, y si pudiéramos ir comentando, pues eso estaría excelente, porque pues no vamos a hablar nada más de Amós en esta mañana, sino que vamos a ver aquí algunos otros ejemplos acerca de la corrupción. Nada más voy a leer una parte que menciona este autor y lo voy a leer textualmente. Dice: los últimos versículos presentan la meta de la historia como el establecimiento del reino mesiánico. Aquí el día de Jehová se refiere al día de la restauración. Un resto purificado es el convocado a reconstruir la casa de David. Esta reconstrucción tendrá dos características. Jehová dará la tierra a sus dueños verdaderos y habrá justicia, pues el trabajador comerá del fruto de su trabajo. La meta con el remanente de Israel es el cumplimiento de la profecía de que serían de bendición para todas las naciones. Inclusive la naturaleza no vendría a ser el instrumento del castigo, sino que volverá a tener el sentido original. Amós presenta claramente 5 rasgos del día del Señor venidero: Rey de las naciones, el Rey, la tierra, el pueblo y la herencia, y concluye afirmando que el pueblo de Dios disfrutará de las bendiciones del reino para siempre, y la garantía del cumplimiento radica en que Dios, el Señor, lo afirma. Esta parte a mí también me resulta interesante porque creo que se ha malinterpretado mucho, ¿no? Cuando habla de restaurar y de que el pueblo va a ser restaurado a la tierra que el Señor le dio, recordemos que también mucho de lo que había en la profecía tenía que ver con algo más allá de lo terrenal, más allá de lo simbólico.
Porque tristemente también lo que se vive en Medio Oriente mucho tiene que ver con malas interpretaciones que se han hecho de la Escritura. Por eso es que pues todos los problemas que se están viviendo en Israel, en Jerusalén en estos días, es de que algunos grupos dicen que esa es la tierra que Dios les dio por heredad, y aunque había otras personas viviendo ahí, los han expulsado. Entonces, si habla de una restauración, yo me pregunto cómo puede haber restauración cuando entre ellos están peleando y dicen esta es la tierra que Dios me da por heredad. Recordemos que el Señor, su reino no es de este mundo, y no hablaba de un Israel territorial, sino del reino de Dios que se ha establecido cuando el Señor Jesús vino. Amén. Sí, digo esto con cautela porque también sé que algunos grupos cristianos defienden a capa y espada lo que sucede en Israel, hablando de que eso es lo que dicen las profecías, y esto no es del todo cierto. También ahora en Israel se oprimen los opresores que antes habían sido oprimidos, ahora oprimen a otros, ¿no? Y eso es algo pues paradójico y a la vez muy triste. Pero bueno, finalmente esto también es corrupción. No se ha entendido el sentido original de las cosas y se está distorsionando y está ocasionando nuevamente violencia, guerra, muertes, etc. Ok. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Él también enfrentó corrupción? Sí, ¿no? También le tocó. Y Jesús es una persona muy interesante porque siempre estuvo denunciando muchísimas cosas. Recordemos que Jesús vino a traer salvación, pero también vino a denunciar muchas injusticias que veían. Él no estuvo exento de vivir en un contexto de corrupción, así que si podemos reflexionar un poquito más en la Escritura, nos damos cuenta de que había corrupción pues, durante todos los periodos históricos. Jesús constató que los hombres se oprimían unos a otros, justificándolo en el nombre de Dios, por ejemplo. Por eso durante todo su ministerio él se dedicó a estar desenmascarando a todos aquellos que utilizaban el nombre de Dios y de la religión como instrumento de opresión. Y vamos a mencionar algunos casos muy concretos de cuando Jesús denunció la corrupción. Vamos a hablar de algunos grupos. Los líderes económicos, por ejemplo. Jesús habló muy fuerte contra ellos. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los saduceos? Bueno, nos dice la Escritura que ellos eran parte del Sanedrín, que era como un consejo, ¿no? De hecho, era el grupo mayoritario del Sanedrín, por Así cierto. Así dice que ocupaban los asientos principales. Dice que se guiaban estrictamente por la Torá y representaban un factor muy influyente en la vida de la nación. Ellos representaban a la clase alta y acomodada de los poderes políticos y religiosos. A lo mejor sería el equivalente ahorita de los senadores, ¿no? Tal vez, algo así. Poderes religiosos y políticos. Entonces el fin de ellos era ejercer influencia, pero también lo utilizaban para el enriquecimiento. Esto sería un paralelo al que encontramos hoy en la clase empresarial, industrial, bancaria, terrateniente, etc. No aparecen como los adversarios habituales de Jesús, pero no dejaron de estar presentes en las denuncias de Jesús, ¿no? Acerca de la corrupción, porque él fue muy claro en sus enseñanzas, ¿no? En Lucas 6:24 Jesús denuncia de ellos su acumulación ilícita de los bienes, porque el Señor Jesús aquí hablaba, refiriéndose a ellos, de que la riqueza era mala para ellos, ¿no? Y decía que la riqueza es la deshumanización del rico y dificulta la apertura hacia Dios y además trae condenación. El Señor Jesús denunciaba de ellos esta parte, que ellos estaban en una constante búsqueda por el poder económico. Esto era en cuanto a los saduceos, pero ¿cuáles eran otras personas a quienes Jesús denunciaba que eran corruptos? Que eran ya líderes religiosos, ¿no? Ahorita esos fueron los políticos. Dentro de estos grupos estaban los fariseos, los sacerdotes y los escribas. Entonces, ¿qué decía Jesús de cada uno de ellos? Bueno, dice que los escribas eran los líderes intelectuales e ideológicos. Y el mayor factor de poder que ellos tenían era que estaba en el saber, como ellos eran también quienes estaban muy cerca de la ley e interpretaban, ¿no? También ocupaban un lugar en el Sanedrín
que era una especie de Corte Suprema de Justicia. Y el Señor Jesús les decía a ellos que imponían cargas en la gente que ni ellos mismos llevaban y que ellos las evitaban. Jesús los denuncia por condenar a muerte a los enviados de Dios, mientras construían tumbas a los profetas, y los acusa de ocultar la sabiduría de Dios al pueblo y de ambicionar trajes, saludos, reverencias y cortesías. Esta es la denuncia que hace Jesús de este grupo religioso que son los escribas, pero también están los fariseos, y ellos sí aparecen frecuentemente confrontados con Jesús en todos los evangelios. Dice en los evangelios que a ellos los acusa Jesús de ser cumplidores muy estrictos de la ley, pero pues llevaban la ley pues hasta el extremo pues, ridículo. Dice que tenían un tremendo prestigio religioso, aunque no pertenecían sociológicamente a la clase superior. Jesús los denunció porque utilizaban el poder, pero no para llevar a los hombres a Dios, sino para oprimirlos. Voy a pedirle por favor a alguien que lea. Es Jesús, acusa a fariseos. Sí. Tan pronto terminó de hablar, un fariseo le rogó que comieran con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer, pero el Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necio el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad limosna de que la tenéis, entonces todo os será limpio. Pero hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y todo hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben. Respondió uno de los intérpretes de la ley y les dijo: Maestro, cuando dices esto también nos ofendes a nosotros. Él dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas y no pueden llevar por vosotros, ni aun con un dedo lo tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, quienes mataron vuestros pecados, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. A la verdad, ellos los mataron, pero vosotros edificáis los sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y ellos a unos matarían y a otros perseguirían, para que se demande esa generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandado de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se le impediréis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acusarlo en una gran manera, a provocarlo para que hablara de muchas cosas, acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Como podemos ver, aquí Jesús es una denuncia muy grande de todos estos grupos religiosos, ¿no? Jesús lo que está aquí denunciando es la hipocresía, porque habla de que ellos se referían a que Jesús estaba incumpliendo la ley con eso de no lavarse las manos, pero Jesús también está denunciando de ellos que estaban llevando la ley al extremo, pero sin recordar cuál es el propósito original, es decir, tener una motivación para hacerlo. Todo esto lo utilizaban los líderes religiosos para oprimir al pueblo. Es decir, el sentido original de las cosas ya se había corrompido. Pero Jesús también es muy fuerte en la acusación que hace de ellos. Les habla que son sepulcros blanqueados, que dice que por fuera todo se ve bonito, pero por dentro todo está
desórdenes que había en ese mundo, denunciando la corrupción. Hablando de los sacerdotes, aunque no pertenecían a la clase alta, eran de la clase media, también aparecen como enemigos de Jesús, porque en los 3 evangelios sinópticos se narra la escena del templo. ¿Sí se acuerdan ustedes, no? Sí. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes. Jesús aquí no es que estuviera profanando el templo ni que estuviera en contra de los sacerdotes. Él estaba en contra de la práctica opresiva y abusiva que ellos hacían de las personas que venían desde lejos. Entonces él sabía que ellos estaban tras el poder económico, ¿no? Sabían que estas personas llevaban una necesidad, una motivación de presentar una ofrenda, y ellos se aprovechaban de eso para hacer un negocio. Entonces Jesús, cuando hace esto, es una denuncia muy fuerte a la corrupción. Entonces, denunciar la corrupción de los sacerdotes y la utilización corrupta de todo el entorno del templo para el enriquecimiento personal e institucional, pues le costó a Jesús la enemistad de los sacerdotes y de todos los que lo seguían, ¿no? Y esto pues lo llevó también a Jesús pues, a las consecuencias más graves que ya todos saben, ¿no? Entonces, estas fueron las personas a las que Jesús se enfrentó en cuanto a la corrupción, en cuanto a quienes distorsionaban el sentido original de las cosas. Pero pues tristemente también entre los amigos de Jesús pues hubo este tipo de cosas. Y ustedes saben quiénes fueron los que se desviaron también, ¿no? Uno de ellos, ¿quién fue? Judas, ¿no? Que fue quien lo entregó. Pero también se acuerdan de lo que pasaba con Juan y Santiago. Sí, ¿no? De alguna manera dice que ¿Quién se iba a sentar, no? ¿quién de ellos iba a sentar a su diestra y que querían estar a los lados de Jesús, ¿no? Una vez interrogado en el reino de Dios. Y sucede que después de que Jesús les anunció su muerte, Jesús aprovecha esta circunstancia, no se enoja con ellos, sino que lo que hace es explicarles que su reino no es como los reinos terrenales. El reino de Jesús es el reino de los cielos. Y el único instrumento de poder que hay para tener un lugar en el reino de Dios es el servicio. Amén. Entonces Jesús hace también aquí una enseñanza muy bonita para ellos. Dice, ¿saben qué? Mi reino no se trata de eso, y a mí no me está dado el decir quién se va a sentar a mi diestra, pero mi reino no es de este mundo. O sea, no busquen nuevamente el poder, no busquen un poder como el que hay aquí en la tierra, sino que el reino de Dios va más allá de todos los poderes que hay en la tierra, ¿no? De los reyes, de los reinados establecidos. Y en el caso de Judas, pues muy probablemente en la parte de la motivación económica que pudo haber significado el entregar a Jesús, pues recordemos que también había cierta decepción entre varios seguidores de Jesús al ver que él no iba a derrocar a los poderes, no iba a ser un revolucionario que iba a acabar con el imperio romano. Pues puede que esta haya sido también la motivación que tuvo él para entregar a Jesús, no sabemos, ¿no? Pero bueno, en estos dos casos que mencionamos de manera breve, espero que haya sido breve, en el caso de Amós y en el caso de Jesús, ambos defendieron siempre al oprimido, y aquí sí vamos a hacer la aclaración, no importa si haya sido rico o pobre, pero siempre denunciaron la corrupción y la injusticia. Y el hecho de que como cristianos nos mantengamos inactivos, al margen, en medio de una problemática como la que vivimos, yo creo que no es una opción. Entonces, debemos de seguir el ejemplo de Jesús en todo momento y en toda situación. Y creo que a veces también, y ahí sí tenemos que ser honestos, de hacer un autoexamen de cuántas cosas hemos hecho que están mal, y porque toda la gente las hace, pues están bien. No, pues es que si no le daba 100 pesos al poli, pues la infracción me iba a salir bien cara. No, es que mejor hice esto para que no me saliera tan caro y pues no sé, me volé la señal de cable que me pasa un cuate o que me vuelve el internet. O sea, a lo mejor ahorita suena así como que chusco, pero si hablamos de que tenemos la autoridad moral para decir que debemos ir contra la corrupción, también tenemos que ser íntegros, debemos ser sinceros también en nuestro testimonio hacia los demás, porque si no, ¿de qué manera vamos a denunciar? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos también en cuanto a no mentir, en cuanto a ser honestos, en cuanto a que me dieron más de cambio y me lo guardé, ¿no? Ay, Señor, es un regalo que viene de mí.
Cosas de ese tipo que a lo mejor no nos damos cuenta, pero es una manera muy sutil en la que podemos empezar a caer en cosas que no están bien. Y como cristianos tenemos que hacer la diferencia en todo. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder pararnos en la brecha y decir que tenemos que ir en contra de la corrupción cuando nosotros tampoco estamos haciendo las cosas bien? Yo recuerdo mucho, se me quedaron muy grabadas las palabras de nuestro hermano Daniel, que estuvo la semana pasada aquí, cuando él mencionó: ¿dónde está Dios en medio de toda la injusticia que se vive? ¿Dónde está en medio de la violencia? A lo cual él respondió: ¿y dónde estábamos nosotros cuando hemos actuado de manera similar? Cuando hemos cometido ese acto inmoral, ¿qué hemos hecho al respecto? Y creo que son cosas en las que debemos de reflexionar, sí, más allá de la indignación que nos produce la violencia, la injusticia, que debemos denunciar y que debemos pararnos en la brecha, sí, pero también nosotros actuar acorde a lo que dice Jesús. Recordemos que seguir a Jesús, hermanos, tampoco es fácil, porque Jesús en ningún momento pues se corrompió, ¿no? Y él pudo tener la capacidad de hacer muchas cosas para su beneficio propio, pero no lo hizo. Entonces yo pienso, hermanos, y la reflexión con la que yo me quedo en este día, creo que cada uno de nosotros puede hacer una reflexión acerca de lo que platicamos, es que sí nos debemos de mantener en la brecha, pero en medio, ¿no? No nada más a un lado del camino, y no pretender que no pasa nada. Pero aún, hermanos, en medio de estos problemas tan difíciles que vivimos, debemos de anunciar las buenas nuevas de Dios. Aún en medio de la violencia, aún en medio de la corrupción, debemos decir que hay esperanza. Porque así como vivimos nosotros, también vivieron otros. Y aún así, hablaron de que había una esperanza si nosotros volviéramos nuestro corazón a Dios. Amén. Y no tenemos que ser profetas profesionales. Porque Amós era una persona sencilla, ¿no? Como nosotros. Un hombre sencillo que hablaba de forma sencilla, pero también debemos demostrar con nuestro ejemplo lo que podemos hacer. Podemos hacer cambios muy importantes en nuestra sociedad